hermanos, bueno, vamos a continuar con el primer capítulo de Juan. Hoy vamos a estar meditando en estos dos versos, los leo de nuevo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre glorioso, vamos a escuchar tu voz, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener reverencia, Señor, a poder escuchar tu palabra, Señor, con claridad, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que de esa forma, Señor, seamos bendecidos por ti, Señor, con el poder de tu palabra. Te pedimos, Dios, que ese poder que está en tu palabra, Señor, para regenerar personas, para dar vida a los espíritus muertos, Padre, te pedimos que sea efectuado, Señor, en el día de hoy, si tú así lo deseas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya lo leyó ahorita en sus boletines, la predicación o el sermón del día de hoy tiene como título El regalo de adopción. Y voy a iniciar leyendo algo, hermanos, que nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a ver el día de hoy, o a ser un poco más claros en lo que vamos a ver el día de hoy. Hubo un hombre una vez que dijo: los alemanes tienen un dicho. Ese dicho era: Ware was du bist. Ware was du bist. ¿Quién sabe? Pues está en alemán. Pero ese dicho de los alemanes quiere decir: conviértase en lo que es. El significado para este hombre dice que era difícil y no lo podía entender hasta que alguien le dio una explicación del dicho y le dijo: ese dicho significa que cuando un monarca reinante tiene un hijo, no parece haber diferencia entre ese hijo y cualquier otro niño. Todos son iguales. Todos son traviesos, el niño y los demás niños. Todos necesitan pañales, todos hacen berrinches. Todos los niños son iguales. No hay diferencia entre el niño porque sea hijo del rey o del monarca y los demás niños que no sean de la realeza. Pero a través de los años de entrenamiento, de muestras, formas, maneras y enseñanzas reales, modelos y personas, mentores que enseñan al niño, el niño se convertirá en una persona que exhibe o muestra atributos reales. Lo que está diciendo ese dicho, el conviértase en lo que es que el niño de primero pues no muestra lo que él es, el hijo del monarca o del rey, pero a través del tiempo, con las enseñanzas y todo lo que él vaya recibiendo, pues ese niño se convertirá en una persona que va a exhibir esos atributos reales o quien realmente es. Ahora, hermanos, ¿por qué estoy leyendo esto como introducción? Porque esto es lo contrario a lo que nosotros vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Esto no tiene nada que ver. Imaginemos que lo que el sermón va a ser es lo opuesto a esta pequeña ilustración o a esta historia. ¿Me explico? Vamos a ver el otro lado de eso que acabo de leer. Y el sermón, hermanos, lo vamos a dividir en tres puntos. Y el primer punto es: los que creen, reciben. Basado en el versículo 12 que dice: mas a todos los que le recibieron. Hermanos, Juan, el evangelista, aquí va a presentar algo nuevo tanto para los judíos como para los gentiles. Va a presentar algo que va a cambiar la historia del pueblo de Israel y la historia completamente de la humanidad. En el verso anterior, hermanos, si recuerdan la semana pasada, decía: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Obviamente, hermanos, Juan está hablando ahí del pueblo de Israel. A diferencia de lo que era el Antiguo Testamento, donde el pacto era solamente para Israel, dejando fuera a todas las demás naciones, dejando fuera a todas las demás personas que existían, solamente era para los hebreos, solamente para Israel, y solamente con Israel era el pacto de Dios. A diferencia de esto, hermanos, en el Nuevo Testamento la gracia de Cristo es presentada para hombres de todas las naciones.
Entonces, ¿por qué digo que aquí Juan va a cambiar algo de la historia de la humanidad? Porque el pacto de Dios era solamente para Israel, pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, se extiende a todas las personas de cualquier nacionalidad. Ya no era simplemente el pueblo de Israel, ahora era para cualquier persona. La gracia de Cristo es presentada a las naciones. Jesús, hermanos, cuando manda a predicar a sus apóstoles, les dice: vayan a todas las naciones. Vayan hasta lo último de la tierra. Entonces, esto fue un grave impacto y un grave golpe para los judíos, porque los judíos tenían a Dios como para ellos nada más. Pero ahora Jesús dice: vayan y háganlo a todas las naciones. Aunque no impactó mucho en ellos, porque ellos no creían que Jesús era el Salvador y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en realidad podemos ver nosotros a través de la Escritura que esa bendición fue para todas las personas, o más bien para personas de todas las naciones. Y aquí lo encontramos en el inicio del verso, hermanos, que dice: todos los que le recibieron. La iglesia de Cristo, hermanos, está en todas partes del mundo. En todos lugares del mundo donde nosotros nos podamos imaginar, hay verdaderos creyentes que son parte del cuerpo de Cristo. Quizás a veces nosotros no pensamos en personas del otro lado del mundo, por ejemplo en India, por ejemplo en China, en Turquía, que sean creyentes igual que nosotros y que son nuestros hermanos. Pero tal vez se nos hace difícil de comprender esto, porque son personas que nunca hemos visto, son lugares que nunca hemos visitado, son personas que hablan otro idioma, que tienen otras costumbres, pero son nuestros hermanos en la fe. Entonces, al igual que yo tengo amor para ustedes, yo debería tenerlo para ellos, aunque no los conozca. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra de Dios dice: a todos los que le recibieron y a todos los que lo van a recibir. Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo está por todas partes, en todas partes del mundo, en todos lugares hay creyentes. Ahora, vamos a ver, hermanos, o a entrar en un tema importante de la salvación. Juan está utilizando aquí la palabra recibir. A todos los que lo recibieron. Y en el verso anterior dice: y los suyos no le recibieron. Pero en realidad, hermanos, ¿qué significa recibir? Eso es importante. ¿Por qué? Porque podríamos perdernos, hermanos, en esta definición y creer que debemos invitar a las personas a recibir, como lo dice ahí, a Cristo. Porque está siendo claro el texto en decir: todos los que lo recibieron. Y es claro en decir: los suyos no lo recibieron. ¿Sí me explico? Entonces podríamos nosotros perdernos en esa explicación de decir esa palabra, ¿qué significa? ¿Por qué está diciendo que los que lo recibieron y los que no lo recibieron? En el verso anterior, hermanos, se utiliza esa misma raíz de la palabra, solamente con alguna modificación, como veíamos en la escuela dominical, que cambian las palabras. Los suyos no le recibieron. Lo que el evangelista, hermanos, aquí está diciendo es que no tomaron a Jesús, es que no confiaron en Jesús, es que no reconocieron a Jesús y que sobre todo no creyeron en Jesús. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento estaban esperando un Mesías, un Salvador, y obviamente era el pueblo de Israel, porque todas las demás naciones, como no eran parte del pacto, a ellos ni les interesaba y ni sabían. Pero el pueblo de Israel estaba esperando ese Salvador. Entonces, llega ese Salvador a la tierra, y no es que no le hayan recibido en sí, como dice la palabra en la traducción que tenemos, sino que no lo reconocieron como lo que era, como el Salvador. ¿Me explico? Porque nosotros podemos conocer, por decirlo así, a Peña Nieto, ahorita que está de presidente, ¿sí? Entonces, quizás Peña Nieto viene a nuestra ciudad y no es que nosotros no lo recibamos, sino que nosotros no lo reconocemos como nuestro presidente porque fue alguien que pusieron ahí los partidos, o, me explico, solamente un ejemplo, una ilustración de lo que quiero dar a entender aquí. Cuando Juan está diciendo no le recibieron, es porque realmente no creyeron en él, no confiaron, no reconocieron que él era el verdadero Salvador que venía desde el Antiguo Testamento. Aquí pues, hermanos, en este verso está hablando de todos aquellos que sí creyeron, de todos aquellos que sí confiaron y que sí reconocieron a Cristo como el Salvador. Está hablando de esas personas
que judíos y no judíos entendieron que Él era el Salvador, entendieron que Él venía a darles la vida eterna. Dicen los primeros versos, Él era la luz y en Él estaba la vida. Ellos creyeron que Él era la luz y ellos creyeron que en Él estaba la vida. Esas personas son las que, resumido todo eso, en la palabra recibieron, está hablando el texto. Pero no realmente de un recibimiento, como de que te recibo, pásale. ¿Sí me explico? Sino de entender y comprender y aceptar, más que nada, quién es. Más adelante, hermanos, veremos el porqué de este recibimiento, porque hay un porqué del recibimiento. La verdad es que sí hubo muchos, hermanos, que lo recibieron en todo eso que ya dije, en esa forma o en esa manera, y que sigue habiendo personas, quienes realmente creen, quienes confían, quienes reconocen y quienes toman y abrazan a Cristo como el Salvador. Hubo en ese tiempo, después de ese tiempo, y sigue habiendo, y va a haber más. Juan enseguida, hermanos, muestra el resultado de los que creyeron y confiaron en Cristo como el Salvador. Y luego dice, a todos los que le recibieron, y vuelve a ratificar con esto que voy a decir, los que creen en su nombre. Jesús, hermanos, se había hecho llamar a sí mismo como el Hijo de Dios. Pero ese llamado de Jesús como el Hijo de Dios era en un sentido muy especial, como el unigénito Hijo del Padre. ¿Y qué era lo que sucedía con esto? Para los judíos, hermanos, el adjudicarse ese título era una blasfemia. Para ellos era una locura. Y por eso le dicen a Pilato, Él merece la muerte porque se ha hecho llamar Hijo de Dios. Entonces el nombre que Jesús recibía, el título que Jesús recibía y en el cual él era identificado por Él mismo, era como el Hijo de Dios. Son los que le recibieron, los que creen en su nombre, en su título, en su persona, en lo que Él es. Porque yo puedo decir, yo soy maestro, pero quizás las personas no me confíen como un maestro. Quizás me conocen, pero no van a confiar en que yo soy un maestro. Entonces Jesús se adjudica el nombre del Hijo de Dios y las personas creen en ese nombre que se le ha otorgado a Jesús como el Salvador. Era lo que decíamos ahorita en la escuela dominical. Cuando Pedro les dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús, pues realmente estaba encerrando en esa frase, en el nombre de Jesús, todo lo que era Jesús. ¿Sí me explico? En esa frase quizás Pedro estaba encerrando la autoridad de Jesús, la divinidad de Jesús, el poder de Jesús, pero solo lo estaba diciendo en el nombre de Jesús. De manera que a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en todo esto de Jesús, como Dios mismo, no solamente creer en Jesús porque lo vi, sino en creer qué es Jesús, quién es Jesús. Entonces estas personas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, fueron los que lo tomaron, los que confiaron en Él. Lo hicieron en realidad en ese nombre de Jesús, en el título del Hijo de Dios, que sería ese Salvador prometido, hermanos, desde el Antiguo Testamento, y ahora no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y gloria a Dios porque también a nosotros. En un tiempo estábamos fuera del pacto, pero gloria a Dios por Jesús, porque viene a morir por nosotros y ahora eso nos hace a nosotros parte del pacto. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido y porque hemos creído en su nombre. O sea, hemos creído en quién es Él. Hermanos, esto nos lleva al segundo punto, que es el privilegio de adopción, y que continúa en el mismo verso 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad. A esas personas, hermanos, entonces, Cristo les otorga la potestad. Pero esta traducción, hermanos, de la potestad también se puede mencionar como el poder. Cristo les dio el poder. Pero más que en esas dos palabras o en esos dos sentidos de la potestad o el poder, que es lo que leemos en nuestras traducciones, fue
la habilidad y el privilegio. Solo lo podemos tomar nosotros como la potestad, como el poder, también como la habilidad y como el privilegio. Cuando la Biblia nos presenta, hermanos, la condición de las personas no creyentes, la condición de las personas que no son salvos, los muestra como personas muertas espiritualmente. Personas que no pueden entender las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. ¿Y qué es esto, hermanos? Que la Biblia presenta entonces a los no creyentes en un estado de incapacidad de acercamiento a Dios por ellos mismos. ¿Por qué? Porque no pueden. Dice Pablo a la iglesia de Roma, no pueden. Es imposible para ellos. Y Juan dice que a esos que creyeron en su nombre les dio la habilidad y el privilegio, les dio el poder. No el poder para hacer algo fuera de la salvación, sino para el poder para creer. La habilidad de poder creer. O sea, ¿en qué está esa potestad? ¿En qué está ese poder o esa habilidad? En la vida eterna. En que les dio vida al espíritu de esas personas y ahora lo pueden hacer. Las personas no creyentes, hermanos, no tienen la facultad de buscar a Dios. No tienen la facultad o la habilidad de confiar en Dios y mucho menos adorar a Dios y por ende a Cristo, obviamente. Si volvemos a los primeros versos, hermanos, del capítulo 1 de Juan, donde estamos, veremos que las tinieblas no comprendieron la luz. ¿Recuerdan que dice ahí? Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. En los primeros versos, 4 por ahí, 5, no sé. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz, pero recuerden que ahí decía, las tinieblas no comprendieron la luz. O sea, a Cristo. Esa misma ceguera espiritual, hermanos, del mundo impidió que comprendieran a Jesús. Así que el mundo, hermanos, y los hombres que no son salvos, no pueden confiar, reconocer, tomar a Cristo. No pueden creer en su nombre. Necesitan esa habilidad sobrenatural, necesitan ese poder sobrenatural, necesitan esa potestad sobrenatural y sobre todo ese privilegio que es dado por Cristo para poder hacerlo. A los que creen en su nombre les dio potestad. Esta habilidad, hermanos, o esta potestad es para reconocer y creer que Dios mandó a Cristo a morir por nosotros. Pero, hermanos, tiene un fin, que es lo que acabo de decir. Tiene una consecuencia, que es lo mejor que el ser humano puede obtener y experimentar en la vida. Lo mejor que nosotros podemos tener, lo mejor que nosotros podemos experimentar en esta vida, hermanos, es el ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, en el tiempo en el que Juan escribe este evangelio, existían dos formas de permanecer al pueblo de Dios. La primera es el judaísmo. Por ende, ser judíos era formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y ser partícipes de ese antiguo pacto en el que se obtenía la bendición de ser hijo de Dios. Una de estas formas, obviamente, entonces, era por el nacimiento, porque ellos nacían ahí, descendían de la sangre de los judíos, siendo engendrado por ellos mismos los hebreos. Esa era una de las formas de ser parte del pueblo de Dios y ser hecho hijo de Dios, antes del Nuevo Testamento. La otra forma, hermanos, era que las personas de otras naciones adoptaban las creencias y las costumbres del pueblo de Israel. Y de esa manera se convertían en judíos por adopción, en forma de proselitismo. Es como ahora las personas que se van a Estados Unidos y se hacen residentes y luego al paso de algunos años estudian la historia de Estados Unidos, aprenden el idioma de Estados Unidos y se convierten en ciudadanos. Cantan el himno de Estados Unidos. Entonces, era lo mismo con los judíos en ese tiempo.
Las personas hacían exactamente lo mismo y ya eran parte del pueblo de Dios y entraban en el pacto. Se circuncidaban y hacían todo lo que hacía el judaísmo. Pero como ya he mencionado, Juan abre la bendición de ser cristianos, de ser hechos hijos de Dios a personas de todas las naciones, de todo el mundo. El ser hecho hijo de Dios, hermanos, es algo mucho más allá de lo que nuestra mente o nuestra razón humana pueden pensar o pueden imaginar o pueden entender, porque no lo entendemos. No entendemos por qué Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. No entendemos por qué, siendo nosotros malos y desobedientes, Dios nos perdonó. Yo no lo comprendo eso. Yo no sé por qué Dios quiso salvarme. Nuestra mente humana no puede concebir eso a profundidad. Y esto es algo, hermanos, que en la actualidad, y mejor dicho, desde muchas décadas, se ha estado enseñando y practicando de una manera que no es la verdad de la Escritura, el cómo ser hecho hijo de Dios. Lamentablemente, hermanos, se ha practicado, no solo ahorita, durante muchos años, el método o la forma de cómo ser hecho hijo de Dios, en una forma incorrecta. Les decía la semana pasada, cuando hablaba de la forma de evangelizar, la mayoría de los cristianos en la actualidad no son muy bíblicos al evangelizar a las personas. O quizás no es que no sean tan bíblicos, sino que no presentan todo el evangelio completo. El ser hechos hijos de Dios, hermanos, implica muchas cosas. O mejor dicho, una sola cosa. Existe un libro llamado, hermanos, no sé si ustedes lo han leído o han escuchado, se llama Una vida con propósito, escrito por un hombre llamado Rick Warren. De hecho, ese propósito, cuando yo estuve en el instituto, lo llevamos, pero yo no sabía, estaba ignorante a muchas cosas. Y ese libro se llama entonces Una vida con propósito. En este libro, hermanos, encontramos algo que lamentablemente se enseña, se practica y se vive en la mayoría de las congregaciones cristianas. Es triste encontrarnos con esta realidad, pero es la verdad de la Escritura. En la mayoría de las iglesias cristianas se ha obtenido o se ha adoptado esto como el método y la manera de cómo ser hecho hijo de Dios. Y voy a citar un fragmento del libro de Rick Warren, en el cual previamente se hace la pregunta de parte de él diciendo: ¿cuál es el propósito por el que estoy en la tierra? Es lo que dice Rick Warren, y abre esa pregunta. Y él va explicando muchas cosas, y al final dice: lo invito, aquí voy a leer lo que él dice, lo invito a que baje su cabeza y que quietamente susurre la oración que cambiará su eternidad. Jesús, creo en ti y te recibo. Hágalo. Y en el siguiente párrafo dice: si oró con sinceridad esa oración, ¡felicidades! Bienvenido a la familia de Dios. Hermanos, lamentablemente esto es un engaño de lo que es realmente el evangelio, porque llegan personas a las congregaciones y se les dice que hagan esto, y esas personas piensan que ahora son hechos hijos de Dios, y no es así. Dice Juan, les dio potestad, les dio privilegio, les dio habilidad de ser hechos hijos de Dios, para creer, para confiar, para aceptar, para reconocer a Cristo. Estas personas, cuando hacen esto, no están recibiendo esa habilidad de parte de Dios. Ellos solo están repitiendo algo que se les dijo. Esto es una falsedad, hermanos, es una mentira. No es la verdad del evangelio esto. Y por este tipo de pensamiento, este tipo de creencia y mala enseñanza, existen muchas personas en las iglesias que no son creyentes, que han sido engañados con este tipo de declaraciones, en las que no existe el arrepentimiento, no existe la convicción de pecado, no existe la maldad que hay en el hombre,
No se predica el arrepentimiento, la condenación, el infierno, hermanos. Eso es parte del evangelio. Porque lo primero que una persona tiene que saber es que es digno de condenación eterna por transgredir las leyes de Dios. Y no simplemente decir: Jesús, te recibo como mi Salvador. ¡Felicidades! Dice MacArthur, un maestro, en un video donde critica este libro. ¡Felicidades! Bienvenido a la familia de Dios. Y dice MacArthur: ¿cuál familia? Felicidades, ¿por qué? No estamos haciendo, hermanos, lo que los hombres usados por Dios en la Escritura hicieron. Pedro no les dijo el día del Pentecostés: hay una vida con propósito para ustedes. Pedro les dijo: ustedes están muertos en delitos y pecados, ustedes necesitan arrepentirse y creer que Jesús vino y dio su vida para que esa maldad que ustedes hicieron y hacen es perdonada a través de Él. Otra de las mentiras, hermanos, y confusiones en el ser hechos hijos de Dios o cómo ser hechos hijos de Dios es con los hijos de los creyentes. Algo que nosotros, y aquí hay varios que hemos nacido en un hogar cristiano, crecemos con el pensamiento y con la confianza que porque no creía en la Virgen, que porque no tomaba, que porque no fumaba, porque iba a la iglesia, porque estaba en las clases como los niños, soy cristiano y soy hijo de Dios. Es algo que confunde a las personas en las iglesias. El que Génesis esté aquí conmigo desde chiquita y que vea que venimos y que cantamos y que leemos la Biblia y que oramos, ella repite muchas cosas y las va a ir repitiendo. Pero hasta que Dios le dé la potestad, el poder, el privilegio y la habilidad de creer en Cristo, es entonces que va a ser salva. Mientras no, aunque pueda estar conmigo aquí 15 años. Y eso es algo difícil en la vida de los creyentes que tienen hijos en la iglesia. Es algo muy difícil. Y es algo, hermanos, en lo que yo les invito, que enseñen a sus hijos la Escritura, pero que le enseñen en una forma correcta. Y que les hagan saber que necesitan el perdón de Dios. Todas las personas, hermanos, que han sido, que son hechos hijos de Dios y que van a ser hechos hijos de Dios, es porque Dios ha regenerado su espíritu, porque Dios les ha dado vida, porque, como dice el Antiguo Testamento, les daré un corazón de carne y les quitaré ese corazón de piedra. Esos son los hechos hijos de Dios. El siguiente verso, hermanos, me lleva al punto 3, que es presentar a Dios como el autor de la adopción. Porque el ser hecho hijo de Dios, hermanos, es ser adoptado por Dios. Es por eso que el sermón tiene como título el regalo de adopción. En el verso 13, Juan dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este siguiente verso, hermanos, Juan inicia con un par de palabras que unen los dos versos, donde está la conexión entre el 12 y el 13. Viene hablando de aquellos que Dios les dio la habilidad de ser sus hijos, y la bendición y el privilegio. Y comienza este verso diciendo: los cuales, o sea, esas mismas personas, continúa hablando de ellos, pero ahora va a explicar cómo es que recibieron esa habilidad. Y dice la primera parte, después de los cuales no son engendrados. Aquí, hermanos, iniciará dando la explicación espiritual de este acto Juan. Esto pues, no son nacidos, vamos a tomar esa palabra en vez de engendrados. No son nacidos. Hay muchos pasajes, hermanos, que nos hablan del nuevo nacimiento. Y que de hecho aquí en el libro de Juan vamos a ver mucho de esto. Porque Juan habla mucho de esto, de la salvación, del nuevo nacimiento.
Pero esto es algo, hermanos, que no solamente Juan expuso, sino que otros escritores dejaron también muy claro. Y voy a leer algunos pasajes que hablan de esto. Dice Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos, hablando de los creyentes, no de simiente corruptible, o no de semilla corruptible, dice ahí, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos de una semilla incorruptible, que es la semilla que viene de Dios. Es la simiente que viene de Dios, porque es incorruptible y solo Él es santo. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Y en Efesios 4:24 dice también Pablo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia, hermanos, el Nuevo Testamento nos presenta el cambio del viejo hombre y del nuevo hombre, el renacer de nuevo espiritualmente, el darnos vida a nosotros. Podemos ver entonces que al igual que Juan, Dios nos presenta ese nuevo nacimiento de los creyentes en otras partes y con otros escritores. Hermanos, pero dice ahí, los cuales no son engendrados. Engendrar, hermanos, entonces es nacer. Y nacer implica dar vida. En el verso 4 de este capítulo, ahorita lo decía, Juan dice que en la palabra, en Cristo, estaba la vida. Este engendrar, hermanos, está entonces en y a través de Cristo. Y viene por Cristo. Pablo dice que somos creados en Cristo Jesús. Creados, nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y en la continuación del verso, hermanos, dice que los hijos de Dios no somos engendrados de sangre, y empieza a dar ciertas explicaciones Juan, y dicen, los hijos de Dios no somos engendrados, los cuales no son engendrados de sangre. Aquí tenemos, hermanos, esa palabra sangre, pero en realidad esta palabra está en plural, sangres. ¿Y por qué dijo Juan, no son engendrados de sangres? Juan, hermanos, hablando de las partes de la naturaleza en que se forma un ser humano, sabemos que la formación de un bebé se incluye en las sangres de los dos padres. Ahí están implícitas. De modo que aquí Juan está dejando en claro que el nuevo nacimiento no se realiza en una forma natural humana. Y a la misma vez está diciendo, y aquellos que se jactan de decir, somos descendientes de Abraham, de quien fue dado el pacto, tenemos su sangre. Pero Juan les dice, no son engendrados de sangre. Entonces ustedes pueden venir con el mismo linaje de Abraham, terrenalmente hablando, de la misma sangre de él. Pero no es así que se da el nuevo nacimiento. No es así que las personas son hechas hijos de Dios. No se dan las condiciones en las que es creado un ser humano. Duro golpe para los judíos. Ellos tenían ese pacto. Nacido de sangre judía, obviamente descendencia de Abraham. Y el privilegio de ser hijo de Dios. Sin embargo, esto había cambiado con la venida de nuestro Salvador. Pablo le dice a la iglesia de Roma, sabed por tanto que los que son de fe, de confianza, de creer, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura, hermanos, nos habla de que el nuevo nacimiento, de que el ser hechos hijos de Dios viene a través de la fe. Y si nosotros vemos Efesios, lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. De manera que las sangres quedan excluidas, de manera que la forma natural del ser humano queda excluido del ser hecho hijo de Dios.
Y hay muchas personas que tienen todavía la creencia en las iglesias cristianas en lo que le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas hermanas ya grandes dicen: es que yo creo en Jesucristo y vas a ser salvo yo y mi casa. No. Juan está diciendo que no. Y luego termina diciendo: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hermanos, el hombre no, o las personas, por voluntad propia, no buscan a Dios. En primer lugar, no hay en el ser humano estabilidad. Ya lo vimos eso. Es algo totalmente espiritual el buscar a Dios. No tiene nada que ver con aptitudes de las personas, de capacidades con las personas. No tiene que ver con los talentos que las personas desarrollan o han desarrollado en su vida. Aquí, hermanos, podemos poner como una ilustración los dones y los talentos. Los talentos son totalmente terrenales. Son condiciones que el hombre tiene, pero para este mundo. Sé tocar la guitarra, soy un buen futbolista, soy un buen abogado. Son talentos que las personas tienen, pero son para la tierra. En cambio, hermanos, los dones espirituales son habilidades espirituales que son solo para el reino de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos, hermanos, son otorgados solamente a los creyentes una vez que son hechos hijos de Dios. Entonces, dice Juan, no es de voluntad de hombre ni de voluntad de varón. O sea, no existe en nosotros eso. No existe el decir yo busco a Dios. No hay pues la voluntad en el hombre, hermanos, de agradar, de glorificar, de buscar a Dios. La Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno. Y dice también, no hay quien busque a Dios. O la Biblia se está equivocando. Dios se equivocó al decir no hay quien busque a Dios, no hay quien me busque, no hay quien haga lo bueno, dice Dios, ¿no? Jesús, los apóstoles, Pablo, predicaban y no todos creían. ¿O acaso todos los que escuchaban el mensaje de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, todos creían? ¿Todos se convertían? No. ¿Cómo entonces, hermanos, recibieron algunos a Dios? ¿Cómo está ese recibimiento? La respuesta es que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y esa palabra que va a utilizar Juan, continuamente en este evangelio, sino de Dios, quiere decir de arriba. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de arriba, de lo alto. Está diciendo ahí Juan, de Dios. Hermanos, concluyo con esta declaración. El ser hecho hijo de Dios, el nacer de nuevo, el ser regenerado, el ser un cristiano verdadero, es solo dado por Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Nadie puede adjudicarse eso, pues no es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Es un regalo de Dios, por eso es el regalo de adopción. No son nuestras propias fuerzas, no es porque somos buenos, no es porque nos portamos bien, es solamente por la perfecta voluntad de Dios, porque a Él le plació hacerlo. Y tal vez nosotros diremos, ¿por qué me salvó Dios? ¿Por qué me dio esa habilidad y ese poder y esa potestad de ser hecho su hijo? Soy malo, soy desobediente, soy un pecador. Por su gracia, hermanos, porque Él así lo quiso. Y porque nuestros esfuerzos humanos, hermanos, nunca serían suficientes para merecer esa vida eterna y para obtener el regalo de adopción. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has salvado, porque nos has hecho tus hijos, porque nos has dado esa habilidad y ese poder y privilegio, Señor, de poder ser parte de tu pueblo.
Gracias por adoptarnos, Señor, como parte de la familia, del cuerpo de Cristo, Señor, sin merecerlo. Gracias, Señor, porque nunca, Señor, nos hubiera alcanzado por más que hubiéramos vivido, Señor, de una forma correcta para obtener, Señor, esa salvación que tu Hijo Jesucristo nos regaló. Gracias por la gracia, Señor, que has tenido sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, para que ese nacimiento, Señor, ese ser hechos hijos tuyos, Señor, podamos vivirlo, Señor. Podamos ser obedientes. Que podamos practicar tu verdad, Señor, vivir tu verdad, Padre. No lo merecíamos, Padre, pero tú lo quisiste así, Señor. Y estamos totalmente agradecidos y nunca, Señor, va a ser suficiente para agradecer, Señor, el que nos hayas rescatado de la condenación eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.